Pues las empresas ferroviarias a día de hoy están haciendo una transición para incluir la digitalización como una mejora de la eficiencia operativa en campos como la automatización de procesos que al final son procesos que no aportan mucho valor, gente que podría estar haciendo otros trabajos más útiles y aparte de, por supuesto, líneas que trabajan mucho en producto. Y aquí la mayor problemática que encontramos, que yo creo es transversal, que a lo mejor quizá tú también la estás viviendo, es la captación de talento. Antes nosotros hacíamos trenes y competíamos con otros ingenieros que sabían de trenes y al final era un sector cerrado. Mientras que ahora nuestros expertos en digital, en transformación digital, en sistemas, en desarrollo, realmente pueden venir desde otros sectores completamente diferentes y ahí sí que nos está costando captar talento porque al final el pool de competidores es mucho mayor. Bueno, yo creo que uno de los elementos claves, y es verdad, es el talento, ¿no? Pero no solamente en vuestro sector, sino en general. Al final, estas nuevas tecnologías lo que hacen es cambiarnos un poco la perspectiva. Es decir, nosotros hacíamos un negocio, ¿no?, de una forma y de repente la tecnología nos cambia cómo nos podemos enfrentar, ¿no? Es cierto que lo que estamos viviendo es pues, la etapa más inicial, por ejemplo, pues la eficiencia, ¿no?, que es uno de los elementos en los que es central en una compañía, que es, oye, yo quiero que mis operaciones pues tengan mucho más valor, ¿no? Lo que hago realmente tenga mucho más valor. Entonces, en ese campo, evidentemente, más allá de la tecnología, lo que tiene mucha importancia es con quién lo hago y qué equipos tengo, ¿no? Yo creo que también uno de los retos, yo creo que tú además lo vives, es cómo encontrar diversidad de talento y diversidad de sectores que me aporten, ¿no? Y esto es un elemento clave, es decir, no podemos cambiar las cosas con la manera tradicional, sino que tenemos que incorporar otras visiones y otras experiencias de las cuales aprendemos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente la operación es el primer paso, pero vamos a encontrarnos con retos mucho más complejos dentro de las organizaciones que van a tener que ver con las personas seguramente también. Sí, hay una casuística que se nos da, hay veces que tenemos que decidir entre habilitar a personas que son expertos en la operación, en el negocio, habilitarlas con tecnologías digitales, o traer personas que sean digitales nativas, sean científicos de datos, y enseñarles sobre nuestro día a día. Y ahí sí es verdad que tenemos esa ambivalencia y tenemos que decidir. Sí parece que es más fácil tomar a alguien que sabe de los problemas de la empresa del día a día y enseñarle pues estas nuevas tecnologías digitales que pueden aplicar, pero siempre teniendo en el centro ese conocimiento específico de los retos de la empresa. Sí, bueno, evidentemente yo creo que el conocimiento del sector ha cambiado mucho desde nuestra perspectiva de proveedores de servicios. Antiguamente lo que nosotros sabíamos mucho de las tecnologías, de su impacto y cómo actuar dentro de las compañías. Hoy en día las compañías saben mucho también. Para nosotros es un reto por esa incorporación de talento. Entonces, yo creo que empieza a ser muy importante que la forma de trabajar antes con expertos, con externos, etcétera, esa simbiosis funcione mucho mejor con gente que conozca muy bien el sector, pero gente que también domine la tecnología. Sí, absolutamente. Yo creo que al final es fundamental desarrollar una capa de colaboradores cercanos que te conozcan bien, con los que sentar no una relación cliente-proveedor, sino de verdad de colaboradores, de socios en el negocio, porque al final puede costar adquirir ese conocimiento específico, pero con el tiempo, desde luego, merece la pena. Sí, exactamente. Es un punto fundamental hoy día y es que nosotros lo que vemos es que estamos viviendo una transición, ¿no?, entre lo digital y también lo inteligente, ¿no? Pero aunque se parezcan, hay una ruptura entre lo digital, es algo que ha durado mucho tiempo, y la inteligencia artificial nos ha puesto muy rápidamente en otro contexto, ¿no? Y esto es importante. Nosotros siempre decimos que la tecnología está ahí, va a ir cambiando, pero lo que es fundamental es entender el momento en que la tecnología está pasando y cómo lo puedo aplicar, porque al final somos personas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial hoy día, sobre todo, está impactando en la mejora, sobre todo en la mejora de las operaciones, pero también en la predicción. Entendemos que hay un mundo por entender cómo podemos
predecir cómo nuestra infraestructura, en este caso la ferroviaria, se puede comportar. Funciona también muy bien cuando introducimos tecnologías como los gemelos digitales, que nos permiten simular qué puede ocurrir en entornos físicos y también en diferentes servicios. Y obviamente hay una parte que creemos que es crítica dentro del sector, que es el mantenimiento, ¿no? Es uno de los elementos claves muy en boga estos días, ¿no? Cómo el mantenimiento es un área crítica y por tanto esta tecnología nos va a ayudar siempre a cómo podemos desarrollar esta parte, ¿no? Luego está una parte que quizás es algo distinto, ¿no? Y es cómo todo esto junto con los datos de los que disponemos mejora la experiencia de usuario, ¿no? Pero yo creo que si te parece, primero vamos a la parte de infraestructura, donde creo que además es un tema que estáis trabajando mucho. Sí. Sí, al final nosotros siempre pensamos que cualquier innovación que quiera producir un cambio en el sector tiene que generar verdadero valor para el usuario, bueno, para el intermedio, en nuestro caso puede ser nuestro cliente, el que opera el tren, pero en el cliente final, que es el pasajero. Entonces, a la postre, el pasajero lo que quiere son trenes más fiables, más regulares, con mayor densidad de operación y más atractivos, porque si al final queremos traer más pasajeros al tren, tenemos que competir con otros modos de transporte que ya hoy en día están muy optimizados y que son muy competitivos. Entonces, yo creo que reincidiría un poco en lo que acabas de comentar. Por ejemplo, todas esas facetas que acabo de decir, la disponibilidad, la puntualidad, se alimenta mucho de tecnologías que aseguran el buen mantenimiento de infraestructura, de vehículo, la buena gestión de la operación y cada día de una manera más ágil. Vivimos en España particularmente como la operación cada día es más densa, tenemos más trenes por hora y al final eso exige una demanda adicional y un estrés al sistema. Gracias a las tecnologías hoy en día, esa operación se puede hacer de una manera más eficiente, se puede hacer de una manera más rápida también, que al final muchas veces es algo opaco para el usuario final, pero cuando tú eres capaz de salir un tren cada 10 o cada 15 minutos, todos llegan en hora, realmente es esa tecnología que no deja de ser una caja negra la que hace eso posible. Entonces, yo creo que hay que poner en valor toda esa transición y además considerando que el sector ferroviario, como otros modos de transporte, por ser una infraestructura crítica, también requiere de una capa de seguridad que siempre hay que tener muy en cuenta en la balanza entre hago un cambio, una transición a mejor, pero esa transición siempre tiene que estar apuntalada sobre sistemas seguros que no pongan en peligro la operación y por supuesto no pongan en peligro a nuestros pasajeros. No, sin duda, y yo creo que es un punto fundamental y yo creo que demanda el usuario cada vez más, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay una oportunidad de cambiar la experiencia. Es decir, hemos implementado mucha tecnología, hemos capacitado a muchas personas, hemos transformado el entorno, pero es verdad que el usuario es cada vez más exigente. Al final, los usuarios viven su Amazon, su rapidez y todos los usuarios quieren tener una experiencia similar, ¿no? Yo creo que el reto fundamental de los próximos años va a ser cómo se entienden estos dos mundos, ¿no? Muchas veces insistimos que tecnológicamente es posible implementar, por ejemplo, iniciativas de inteligencia artificial con una gran estructura de datos, pero tenemos que pensar en cómo el usuario luego les va a sacar partido, ¿no? Y creo que ahí va a estar una parte del reto, el talento, el mirar de otra forma al usuario va a ser uno de los elementos fundamentales. La tecnología es central en el desarrollo de los productos del sector ferroviario, teniendo en cuenta el punto de vista de la sostenibilidad. Siempre decimos que el tren es un sistema sostenible per se, es el primer modo de transporte, que a veces se nos olvida, es el primer modo de transporte electrificado y como tal siempre ha sido parte de nuestro ADN. Entonces, si bien tenemos una posición aventajada respecto a otros modos en lo que a sostenibilidad se trata, eso no ha hecho que como sector nos relajáramos ni demás. Entonces, yo diría que hay dos facetas. Desde nuestro punto de vista más cercano sería cómo hacer más sostenible el vehículo y las tecnologías han ido mucho en el sentido de hacer muy eficientes los equipos eléctricos, los equipos de alta potencia, la gestión de esa alta potencia, la gestión de los sistemas de a bordo, como puede ser el aire acondicionado o los sistemas de puertas,
Ahí sí se ha trabajado mucho en eficientar sistemas que ya de por sí eran muy eficientes. Y luego, por ejemplo, estamos viendo en los últimos años algo que afecta a todos los sectores, que es la eliminación de combustibles fósiles, que al sector ferroviario ha afectado también. Es verdad que, por ejemplo, vuelvo otra vez al caso español. En España tenemos la suerte de tener una red muy electrificada, pero no es así en otros países de Europa. Entonces, todavía a día de hoy hay mucha operación diésel y ahí sí que se ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero en encontrar alternativas al diésel, como pueden ser las baterías o las celdas de hidrógeno. Yo creo que una parte importante es cómo la sostenibilidad ha pasado de ser algo que no era relevante, ¿no? Aunque estaba ahí, a de repente estar en la primera línea. Y esto es algo que va más allá de lo que la tecnología y las empresas pueden hacer. Es un cambio enorme en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que la tecnología, nosotros hemos visto que puede impactar en las operaciones, etcétera, pero es cierto que cada vez más, desde los consejos de administración, desde la propia regulación, etcétera, es importante utilizarlo, esta tecnología, utilizarla para generar un mayor beneficio social, ¿no? Porque todos estamos implicados en ello. Y creo que en el sector en concreto se ha trabajado mucho y se tiene muy en cuenta ese impacto, pues sobre todo, como comentas, en los combustibles, pero también en toda la energía que se produce con esa densidad que comentabas antes, ¿no? Cada vez vamos a ver más movimiento, más transporte ferroviario en España, porque además está muy bien implementado, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede tener. Bueno, es un tema para mí muy importante, porque lo que me gustaría comentar es, yo creo que no somos conscientes, ¿no? En estos momentos es un momento histórico, porque nunca antes ha habido tantas tecnologías exponenciales que ocurren a la vez, ¿no? Tenemos eh, tecnologías como blockchain, que es una tecnología que ha tenido su moda, ¿no? Ha tenido un punto álgido hace unos años y ahora está aterrizando, pero que es muy potente. Es verdad que tiene una dificultad de escalado importante, pero en ámbitos de trazabilidad o en ámbitos de identidad es una tecnología que bien utilizada nos va a permitir tener mucho de la huella de carbono trazada correctamente. Entonces, es una de las tecnologías más utilizadas para este ámbito, ¿no? Pero lo relevante es la combinación con otras tecnologías, ¿no? Hablamos del Internet de las cosas, que es algo que en el sector se ha utilizado históricamente, la sensórica, etcétera. Ahora hay una gran oportunidad de cómo esta sensórica, combinada con blockchain, obviamente con los datos, nos va a permitir ser muy quirúrgicos en dónde actuamos, en dónde estamos consumiendo, en qué vehículo estamos teniendo una mayor pérdida o cómo se pueden conectar entre ellos para avisarnos y para ser más predictivos. Esto nos va a permitir actuar frente a esa huella de carbono que todo el mundo en estos momentos mide, ¿no? Y evidentemente hay otras tecnologías, no solamente 5G, hay otras como los gemelos digitales, etcétera, pero el 5G es como la autopista que nos permite hacer esto, ¿no? La cantidad de datos que tenemos a nivel global y que podemos manejar nos va a permitir esa pequeña latencia que tiene hacer y actuar sobre un momento concreto y por tanto anticiparnos a todo el impacto que estas tecnologías tienen. Pero repito que además es un momento donde tenemos que gestionar no solamente la tecnología, sino cómo la combinamos con otras para llegar a que se nos sea útil también. Sí, precisamente, bueno, lo explicabas muy bien. Y por poner ejemplos, hablando del Internet de las Cosas, ya lo has mencionado. Históricamente todos nuestros equipos han estado sensorizados. Sí, es verdad que generación tras generación de trenes cada vez contamos con más datos. Eso al final depende mucho de iotizar, si se me permite la expresión, los equipos a bordo. Esos datos también se pueden segurizar usando sistemas como el blockchain. Y eso al final termina afectando el mantenimiento. Ya lo hemos dicho, para hacer un tren atractivo el mantenimiento es una cosa fundamental. Y, por ejemplo, también por mencionar el 5G, hay una doble vertiente. A medio plazo se espera que el 5G se convierta en la red básica estándar para el control de los trenes con el FRMCS y también el pasajero podrá ver a su vez
Pues, por ejemplo, una queja regular de los pasajeros de los trenes, que es la estabilidad de las redes móviles, seguramente, con total seguridad, cuando migremos a 5G y haya esas redes pues, densamente desarrolladas y desplegadas, ahí todos esos problemas de experiencia del usuario, y volvemos a sacar el término, que un pasajero que va trabajando en el tren antes percibía, porque viajar, claro, no somos conscientes de que viajar a 300 por hora e ir saltando de antena en antena requiere un reto tecnológico. Pues bien, ese tipo de retos con 5G facilitarán mucho más esa experiencia de usuario y podremos viajar más cómodamente conectados y casi, yo diría que resolver el único problema que nos comentan los pasajeros. Yo creo que vamos siempre a lo mismo, al final hablamos de personas, ¿no? El concepto de sostenibilidad es algo muy extendido, la experiencia de usuario es extendida. Yo creo que uno de los retos que tenemos es cómo trabajar la tecnología desde todos los puntos de vista, nosotros, vosotros, para lograr esos objetivos. Yo creo que muchas veces tendemos a lo mejor a actuar solamente desde el punto de vista tecnológico y tenemos que atraer al usuario, tenemos que atraer lo que comentas para cada vez más ser mucho más útil para las personas y para el entorno, ¿no? Y yo creo que la tecnología nace para ayudarnos, pero no puede ser el fin, ¿no? Tiene que ser un medio para lograr este tipo de resultados, que es lo que queremos todos al final. Cuando hablamos de plataformas, ¿no? Probablemente es parte del futuro ya casi hecho presente, ¿no? El mundo digital es un mundo que a veces lo hemos hecho muy sencillo, luego se ha ido haciendo más complejo, pero donde el usuario ha mandado mucho. El usuario ha ido avanzando muchísimo y está demandando cada vez nuevos servicios, ¿no? Y yo creo que uno de los retos fundamentales, que hemos hablado de la sostenibilidad, de la experiencia, es cómo podemos ofrecerles toda esta cantidad de servicios para que exista casi un modelo de principio a fin. El usuario quiere empezar en un punto, saber lo que va a pasar y nosotros tenemos el reto de cómo convertimos en las compañías hacia modelos más de plataforma, que llamamos, ¿no? Que es un reto en sí mismo, porque no solamente tiene que ver otra vez con la tecnología, tiene que ver con cómo una compañía entiende que dentro de su servicio hay otros productos, hay unos terceros que entran en tu terreno, ¿no? Que no es fácil, y que además pues, van a compartir datos y van a estar ofreciendo servicios de continuidad, ¿no? Uno de los retos fundamentales es cómo nos acercamos a la plataforma. La plataforma requiere una infraestructura, requiere un talento distinto, requiere de tecnologías diferentes, ¿no? Pero también hay otros entornos, ¿no? Porque cuando haces el modelo de principio a fin, tienes que entender que hay otros medios de transporte que no son el tren, ¿no? Es cómo integras en las estaciones esa continuidad, ¿no? Nos encontramos, nosotros hemos hecho precisamente una propuesta, un proyecto con el RAC de lo que es toda una plataforma de movilidad y eso nos ha dado mucha experiencia en cómo y qué dificultad tienen los diferentes agentes para entenderse. Uno de los más importantes es que no todo el mundo está preparado. Vivimos un mundo que a veces es complicado para todos los agentes, ¿no? Y es fundamental preparar las estaciones para recibir otro tipo de transportes, tener integrados pues, una serie de tecnologías para que yo pueda transmitir los datos, para que pueda ofrecer al cliente la posibilidad de pagar un único billete o que yo pueda decidir una alternativa en un momento determinado, cambiarla o en el fondo y en definitiva personalizar mi experiencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero repetimos que la gran revolución se va a producir en las mentes y en los entornos empresariales, que es donde realmente tenemos que hacer mucho por el talento, por la adopción del cambio, por entender que la movilidad al final va a depender de muchos factores que los usuarios están planteando. La verdad es que difícilmente puedo mejorar tu mensaje, pero si puedo aportar algo más, yo creo que merece la pena reforzar la idea de que llevamos hablando de movilidad ya bastantes años y me parece un término afortunado si pensamos en que se centra mucho más en el usuario y quiere ir puerta a puerta. Y ahí
el sector ferroviario, siendo yo una parte de ello, creo que merece la pena decir que no es una competición entre modos, sino que al final, si queremos una movilidad, y además es una movilidad limpia, eso no se puede conseguir sin la combinación de muchos modos. Por supuesto, cada uno de ellos, independientemente, tiene que luchar por ser más sostenibles y más limpios. Pero nosotros solemos poner el ferrocarril, y se dice mucho como la columna vertebral del transporte, tiene sentido, cubrir largas distancias a alta velocidad funciona bien, pero al fin y al cabo no tiene sentido si no tenemos transporte de última milla, y ahí ya podremos elegir si son vehículos personales, si son automóviles o lo que pueda ser. Y entonces es verdad que para conseguir eso de verdad, que la gente siga viniendo a los diferentes modos de transporte, que lo use, que use las opciones más sostenibles, se tiene que conseguir una solución sin fricciones, y al final eso es la movilidad como servicio que se llama, ¿no? Y ahí es verdad que los líderes tecnológicos, los expertos, tenéis que contribuir en asegurar que hay una infraestructura tecnológica suficientemente buena, y también a los actores que tú antes has mencionado, creo que faltaría mencionar las administraciones públicas, que también tienen una labor como operadores muchas veces de transportes públicos en promover, si bien ya se está consiguiendo, en promover espacios de datos abiertos y promover que toda esa información fluya más fácil, y también ser ejemplares en esa compartición de datos. Sin duda, o sea, yo creo que has dicho, por ejemplo, colaboración. En España nos falta mucha colaboración, ¿no? Nos falta entender cómo podemos eh, competir colaborando, ¿no? Y esto es una de las mejores diferencias con otros países, ¿no? Y también volvemos otra vez a intentar entender por qué lo hacemos, ¿no? Yo creo que muchas veces hacemos cosas, pero nos falta el por qué. Nosotros insistimos mucho en preguntar y en acercarnos al porqué final, algo que sea útil, sea pragmático, que se pueda utilizar fácilmente, que tenga sentido para el usuario, ¿no? Porque es al final el que nos va a dar sobre todo una retroalimentación de lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde no es lo mismo que en esta plataforma la utilice una persona joven o una persona adulta o una persona de España o una persona extranjera que está acostumbrado a otro tipo de pagos, medios de pago o a otro tipo de servicios, ¿no? Creo que nos falta en esa colaboración ver toda la perspectiva del impacto que causa el tener una plataforma de principio a fin de verdad, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, las administraciones, como comentas, tienen un papel fundamental, y yo creo que en este caso muchas compañías han dado ya muchos pasos adelante, ¿no? Y estamos, yo creo, en un buen camino para lograrlo. Yo, por destacar un mensaje final para cerrar la conversación, sacaría para mí los puntos más importantes, que son: si de verdad queremos transformar la movilidad, necesitamos atraer pasajeros, necesitamos hacer más atractivo el sector, en este caso el ferroviario, si me lo permites, porque de otra manera no vamos a generar un impacto en la sostenibilidad. Da igual tener el mejor tren o el modo más sostenible si no llenamos los trenes y no quitamos personas de otros modos más contaminantes. Y luego también, y lo has incidido, la necesidad de colaboración, colaborar entre expertos en tecnología, colaborar entre los dueños de los retos, colaborar con los clientes finales y con todas las capas intermedias. Sí, yo creo que es un buen resumen, ¿no? Porque, y además complementa un poco nuestra visión, en el sentido de nosotros vemos la tecnología, vosotros veis muy bien el impacto y la experiencia y el camino que se quiere recorrer, y nosotros debemos de proveer con las soluciones tecnológicas que sean necesarias. Y entendiendo también el negocio y entendiendo el impacto que queréis causar, ¿no? Tanto de sostenibilidad como de experiencia, como de atracción, ¿no? Y creo que vivimos el mejor momento posible. Ahora mismo, como comentábamos antes, es tal la cantidad de tecnologías disponibles, tal la cantidad de talento que podemos tener, pero ni la tecnología está como antes al lado mío, está en muchos sitios, ni el talento está en mi casa solo. Por tanto, tengo que salir a buscarlo, a intentar conectarlo e intentar lograr con toda esa combinación lo que quiero, ¿no? Y luego yo diría también que eh, por incidir, creemos que es muy importante, la tecnología es solamente un medio para lograr algo que es que vivamos mejor,
que tengamos mejores servicios, que podamos tener una mayor libertad de elección o una mejor predisposición para hacer A o B. Y en ese sentido creo que las compañías están cambiando mucho. Las compañías están abriéndose a cómo poder ser más partícipes de la sociedad, de cómo pueden utilizar la innovación, cómo pueden abrirse a otros competidores. Creo que el sector es un ejemplo de lo que creemos que va a ser, ¿no? Que es un gran sector con muchísima importancia y con muchísimo afán de colaboración. Y yo creo que eso es fundamental para que tenga éxito todos vuestros esfuerzos y proyectos en el futuro.